Audiencia respetada, saludos para todos ustedes. A menudo me he preguntado cómo un hombre, un ciudadano como el señor Guillermo Lasso, que está en política un cuarto de siglo, porque fue gobernador de Yamil Maguad, son buenos 22, 23 años. ¿Cómo un hombre como él, Guillermo Lasso, que más tarde empezó a soñar con el poder mayor, con la presidencia de la República, y tras esfuerzos, tiempo, dedicación, pactos, arreglos y poder económico, obviamente, pues lo ha logrado. Es el jefe del Estado actualmente, o jefe del gobierno. ¿Cómo es posible que un hombre que quiso esto no haya preparado un equipo de gente para que lo acompañe? Porque nadie, por inteligente, por experto, por especializado que sea, conoce toda la amplitud del complejo problema social, político, económico, jurídico, cultural de una sociedad y de un Estado. Nadie. Por eso es que inclusive los monarcas, la realeza, tenían ministros consejeros, tenían gabinetes, tenían primeros ministros. Y más tarde la democracia, pues, mantuvo esta tradición de especializar la administración de una sociedad, administración pública. El señor Lasso llega al poder íngrimo, solo, huérfano, sin nadie propio que lo auxilie, que lo ayude y que sea una especie de posta en varios temas de la vida pública. Me he preguntado a menudo también cómo es posible que, sabiendo el señor Lasso, para empezar, algo elemental y simple como la etimología de la palabra parlamento, legislatura, congreso, asamblea. Parlamento viene de parlar. Para llegar a un parlamento se necesita básicamente, pues, como piedra cimental, saber hablar, hacerse entender. Literalmente o virtualmente no tiene a nadie. Tenía al señor Villavicencio, que ahora ha sido suspendido por la Asamblea por 30 días, por un mes. No podrá actuar mientras se dé el juicio político. ¿Quién le queda? Porque los que hablan en el Parlamento en nombre de él lo hacen tan mal, tan sin convicción, tan sin habilidad, que, créanmelo, me ha llegado a dar lástima y pena, porque he conocido parlamentos, estuve en 4 de ellos. En sendas ocasiones fui diputado de la República y en el 98 asambleísta constituyente, y llegué a conocer realmente maestros de la exposición o maestros de la oratoria. Guillermo Lasso no tiene a nadie. El único que tenía era el señor Fernando Villavicencio, el de las denuncias, que pues hay que reconocer, se hace entender, no habla mal, me refiero al léxico, pero ahora está inhabilitado. Y dicho al margen, lo han inhabilitado, lo han suspendido por ofender de palabra a una dama, a una colega allí en la legislatura. ¿Quién le queda?
Viéndolo bien, a lo mejor ustedes ni lo sepan, porque es a quien me voy a referir. Es una persona anodina, neutral, expresándose es bastante torpe. Hace 27 años era un topo, y no me refiero precisamente a que haya tenido cerradas las entendederas, todo lo contrario, vivo y astuto, pero un topo porque vivía metido en las minas, era un técnico geólogo. Tal vez sí, tal vez no, algunos de ustedes lo ubican, se llama Marco Troya. Marco Troya. Le queda en alternativa a Villavicencio como el defensor y el que va a tener que tomar la posta de las intervenciones cuando venga el debate sobre el juicio político. Pero además hay otra cosa. Parece que nunca se cuidó de tener en su derredor, el señor Lasso, gente honesta, gente recta, íntegra, honorable, sin antecedentes. No cuidó eso. Bueno, ¿qué banquero lo cuida, no? Conocí uno, fallecido ya, don Rodrigo Paz Delgado, que fue presidente de Produbanco. Tenía mucho, pero muchísimo cuidado en que la gente que le rodeaba o la gente en quien confiaba fuera gente esencialmente honorable. Los banqueros en general están preocupados, por eso se anexan a todos los gobiernos y aquí en el Ecuador para que los gobiernos pues no les bajen la tasa de interés, porque de eso viven. Y con la tasa de interés, sobre todo la diferencia entre la activa y la pasiva, ¿no es verdad? Disculpen. Les permiten ganar grandes cantidades de dinero y con tasas altas de interés activo, lo que cobran por prestar nuestro dinero, pues mantienen en crecimiento su liquidez. Esa es la ética y la moral del banquero en general. Y el comportamiento de Lasso lo está probando. Porque voy al señor Marco Troya y a su historia. En el año 94, como dije, era un topo. Vivía escarbando en la mina, en las minas, técnico geólogo. Cuando subió a la presidencia Abdalá Bucaram, corrió a colarse con él. Se presentó y anduvo mientras Abdalá Bucaram fue presidente de la República. Como sabemos, duró punto menos que medio año. Luego, el señor Topo, Marco Troya, logró colarse con habilidad y astucia con Maguad y la democracia cristiana en el año 98. Caído Maguad, hubo un paréntesis, le sucedió su vicepresidente, el doctor Novoa Bejarano. Luego se coló con Lucio Gutiérrez en el año 2003, cuando el coronel Gutiérrez ganó las elecciones. Cuando Gutiérrez fue tumbado, corrió a colarse el Topo con Correa en el año 2007. Y ha sido con Correa su fiel servidor, servicial o más radicalmente como merece esta gente servil. Pero en cada caso, con un ojo realmente muy despierto, muy abierto, un ojo azul, certero, ojo de francotirador, para saber dónde estaba la plata, y la plata generalmente del Estado. Se coló con Correa durante toda la década correísta
y hizo mucho, pero mucho dinero. Decidió un día hacer política y terminó como prefecto de la provincia de Los Ríos, donde siguió haciendo dinero. Más tarde, cuando se fue Correa y le reemplazó Lenín Moreno, pues se colocó Moreno en el año 2017. Y cuando Moreno dejó el poder y Lasso fue proclamado, porque llegará el momento en que haga yo la diferencia entre ganar unas elecciones y ser proclamado. Se dice que quien pasó a la segunda vuelta fueron Arauz y Yacu Pérez, no Lasso. Cuando Lasso fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral, con vocales manejados por el Partido Social Cristiano y por Correa, pues el topo corrió a colarse con Lasso y ahora es asambleísta de Lasso. Y en este largo lapso, periodo, tiempo, entre el año 94 y los actuales días, más o menos 27 años, hoy es un hombre potentado, súper, hiper millonario, el topo. Tiene solamente en la hacienda que tiene multicultivo y fundamentalmente bananera en Los Ríos, 2.000 hectáreas, calculando el costo, el precio de una hectárea cultivada en $30,000, allí nomás en tierra, no hablo de la producción, tiene $60 millones. El topo Marco Troya. Pero volviendo al principio, es quien le queda en la asamblea para ejercer o para desarrollar y operar la defensa del juicio político cuando vengan los debates. Y en los debates van a contar mucho los contenidos, claro está, los documentos, las verificaciones, las certificaciones, pero también la forma de exponerlos, es decir, el lenguaje. Esto último, en lo que el topo es bastante torpe y quedado. Bien, amigas y amigos, raro, ¿no? Un hombre con un cuarto de siglo preparándose para llegar al poder, llegó sin equipo, llegó sin asesores, llegó sin ministros, y lo que tiene es una comparsa, una hueste de gente improvisada y gente mercenaria, traída de aquí, de por allá, de más acá. A veces paso de la indignación por sus incumplimientos, paso a la conmiseración y a la pena por el señor Guillermo Lasso Mendoza. Un abrazo para todos. Hasta mañana.